Una mujer me abrazó en medio de la fiesta, llorando descontroladamente, y gritó para que todos oyeran: «Tu marido era el padre de mis hijos». Sentí como cada mirada en aquella sala se clavaba en mí, cómo el murmullo se detenía, cómo mi nombre, mi dignidad, el recuerdo de mi esposo muerto, todo se convertía en un escándalo público en cuestión de 3 segundos. Y lo peor no fue la mentira. Fue darme cuenta, días después, de quién estaba detrás de todo esto y por qué. Pero déjame empezar por el principio, porque para entender cómo alguien puede destrozarte de esa manera, primero tienes que saber quién eres y quién fui. Me llamo Elena Martínez de Salazar. Tengo 68 años. Enviudé hace 10. Y durante 42 años de matrimonio, fui la esposa de Rafael Salazar, un hombre íntegro, trabajador, que construyó conmigo un patrimonio sólido desde la nada. No heredamos lujos, los creamos. Ladrillo a ladrillo, contrato a contrato, sacrificio tras sacrificio. Vivimos en Madrid, en una casa señorial en el barrio de Salamanca. Una casa que no es de revista, pero que respira historia. Muebles heredados. Cuadros que compramos juntos en subastas modestas. Cortinas de terciopelo que mandé confeccionar hace 30 años y que aún conservan su elegancia. Todo en esa casa habla de nosotros, de lo que fuimos, de lo que construimos juntos. Rafael murió de un infarto fulminante. No hubo despedida, no hubo hospital. Simplemente se fue. Una mañana de octubre, mientras leía el periódico en el jardín, con su café con leche todavía humeante en la mesa, yo estaba dentro, preparando el almuerzo. Cuando salí a avisarle que la comida estaba lista, lo encontré recostado en su silla, con los ojos cerrados, como si estuviera dormido, pero no lo estaba. Esos 10 años sin él han sido los más largos de mi vida. No porque no haya sabido seguir adelante, sino porque cada día me he levantado sabiendo que la mitad de mí ya no está. Y aún así, he mantenido la frente en alto. He cuidado de la familia. He preservado el legado. He sido fuerte. Hasta aquella noche. El cumpleaños de mi mejor amiga, Carmen, era un evento que esperaba con ilusión. Carmen y yo nos conocemos desde que teníamos 20 años. Fuimos vecinas en un barrio humilde de Vallecas, mucho antes de que la vida nos llevara por caminos más prósperos. Ella se casó con un empresario del sector textil, yo con Rafael. Pero nunca perdimos el contacto. Nunca dejamos de ser las mismas muchachas que compartían café en tazas desportilladas mientras soñábamos con un futuro mejor. Carmen cumplía 70 años y como buena madrileña de pura cepa, decidió celebrarlo en un restaurante elegante del centro. Nada ostentoso, pero con clase. Ese tipo de lugares donde la luz es cálida, la música es discreta y las conversaciones fluyen sin prisas. Yo llegué puntual, como siempre. Llevaba un vestido de seda color marfil, sencillo pero bien cortado, con un collar de perlas que Rafael me regaló en nuestro 20º aniversario. Me había recogido el cabello en un moño bajo, discreto. Un toque de carmín en los labios. Nada más. A mi edad, la elegancia no está en el exceso, sino en la mesura. Carmen me recibió con un abrazo efusivo. Olía a ese perfume floral que siempre ha usado. Me presentó a algunos invitados nuevos, personas de su club de bridge, un par de primos lejanos. Yo saludaba con cortesía, sonreía, intercambiaba las frases de rigor. Todo transcurría con normalidad. Hasta que la vi. Era una mujer de unos 40 y tantos años, tal vez 50. Morena, de facciones marcadas, vestida de negro. No la conocía. Pero ella me miraba, con una intensidad que me incomodó desde el primer instante. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa sin disimulo? Esa sensación de que hay ojos clavados en tu nuca. Esa certeza instintiva de que algo no está bien. Yo intenté ignorarla. Me concentré en la conversación con Carmen, en los brindis,
en las anécdotas que compartían los invitados. Pero cada vez que levantaba la vista, ahí estaba ella, mirándome, no con odio, no con desprecio, sino con algo peor, con lástima. Y entonces, cuando menos lo esperaba, se acercó. Caminó hacia mí con pasos decididos, abriéndose paso entre los grupos de invitados. Yo estaba junto a la mesa de los canapés, con una copa de cava en la mano, conversando con una señora encantadora sobre jardinería. Y de pronto la tuve delante. Me miró a los ojos y sin previo aviso me abrazó. No fue un abrazo cortés, fue un abrazo desesperado, como si estuviera aferrándose a un salvavidas. Sentí sus manos temblorosas en mi espalda. Escuché su respiración agitada junto a mi oído y entonces habló. Tu marido era el padre de mis hijos. Lo dijo en voz alta, lo suficientemente alta como para que varias personas a nuestro alrededor se volvieran a mirar, lo suficientemente clara como para que no hubiera duda de lo que estaba diciendo. Me quedé paralizada. No podía moverme, no podía hablar. Sentía su cuerpo sacudiéndose contra el mío, sollozando. Y alrededor nuestro, el silencio se expandía como una mancha de aceite. Perdóname, susurró entre lágrimas. Sé que no debería decírtelo así. Sé que no es el momento, pero no podía seguir guardándolo. No podía seguir mintiendo. Tus hijos tienen derecho a saber que tienen hermanos. Hermanos. Esa palabra resonó en mi cabeza como un disparo. Logré apartarla con suavidad. Mis manos temblaban. Mi voz apenas salió como un hilo. No sé quién eres. No sé de qué estás hablando. Ella se llevó las manos al rostro, llorando abiertamente. La gente empezaba a formar un círculo a nuestro alrededor. Escuchaba murmullos, veía expresiones de sorpresa, de incomodidad, de morbosa curiosidad. Me llamo Beatriz, dijo con voz quebrada. Beatriz Ruiz. Conocí a Rafael hace más de 20 años. Trabajábamos juntos y lo nuestro duró años. Años, Elena. Tengo 2 hijos suyos. 2 hijos que crecieron sin padre porque él decidió quedarse contigo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Las luces del restaurante se volvieron demasiado brillantes. El murmullo de las conversaciones se convirtió en un zumbido ensordecedor. ¿Has sentido alguna vez que el mundo se derrumba y tú sigues de pie solo porque tu cuerpo no sabe qué más hacer? Carmen apareció a mi lado, pálida, tomándome del brazo. Elena, por favor, vamos a salir un momento. Pero yo no podía moverme. No podía dejar de mirar a aquella mujer, a Beatriz, que lloraba como si fuera ella la víctima, como si fuera ella quien mereciera compasión. ¿Por qué? Logré articular. ¿Por qué me dices esto ahora? ¿Por qué aquí? Porque no podía más, respondió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Porque mis hijos empezaron a hacer preguntas, porque se merecen saber quién fue su padre y porque tú te mereces saber la verdad. La verdad. Esa palabra me golpeó con la fuerza de 1000 puños, porque durante 42 años yo creí conocer la verdad. Creí conocer a mi marido. Creí que lo nuestro era real, sólido, inquebrantable. Y ahora, en medio del cumpleaños de mi mejor amiga, una desconocida me decía que todo era mentira. Carmen logró llevarme fuera del salón. Me senté en una silla del pasillo, sintiendo cómo las piernas me fallaban. Ella me trajo agua. Me habló con voz calmada, intentando tranquilizarme. Pero yo apenas la escuchaba. Solo podía pensar en Rafael, en sus ojos claros, en su sonrisa tranquila, en las mañanas de domingo que pasábamos leyendo juntos en el jardín, en las noches en las que me abrazaba antes de dormir y me susurraba que yo era lo mejor que le había pasado en la vida. ¿Cómo podía ser mentira? Beatriz salió del salón minutos después, acompañada por 2 mujeres que parecían ser amigas suyas. Pasó junto a mí sin mirarme, pero antes de irse, se detuvo. Lo siento,
dijo en voz baja. Sé que no es suficiente, pero lo siento. Y se marchó. Yo me quedé ahí, sentada en aquel pasillo, sintiendo cómo mi vida entera se desmoronaba. Carmen se quedó conmigo. No me preguntó nada. No intentó consolarme con palabras vacías. Simplemente me tomó de la mano y permaneció a mi lado. Y eso, en aquel momento, era lo único que necesitaba. Cuando logré recomponerme lo suficiente, le pedí a Carmen que me llamara un taxi. No podía volver al salón. No podía enfrentarme a las miradas, a los murmullos, a la lástima. Llegué a casa pasada la medianoche. La casa estaba en silencio, vacía, como siempre. Me quité los zapatos en la entrada. Dejé el bolso sobre la consola y caminé despacio hasta el salón, donde aún colgaba el retrato de Rafael que mandé enmarcar después de su muerte. Lo miré durante largo rato, buscando en su rostro pintado alguna señal, alguna pista, algo que me dijera que aquella mujer estaba mintiendo, pero no encontré nada. Solo vi al hombre que amé durante toda mi vida, y me pregunté si alguna vez lo conocí de verdad. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sofá del salón, envuelta en una manta, con la mente dando vueltas sin parar. Pensaba en Beatriz, en sus palabras, en sus lágrimas, en la forma en que pronunció el nombre de Rafael, con una familiaridad que me revolvió el estómago. ¿Estaba diciendo la verdad? ¿O era una impostora buscando, qué, dinero, atención, venganza? No lo sabía. Y esa incertidumbre me estaba matando. A la mañana siguiente llamé a mi hijo mayor, Javier. Le conté lo sucedido. Su reacción fue inmediata. Mamá, eso es absurdo. Papá jamás habría hecho algo así. Esa mujer está mintiendo. Probablemente quiere sacarte dinero. Quise creerle. Quise aferrarme a esa explicación lógica. Pero algo dentro de mí no podía descansar. ¿Y si es verdad?, le dije. ¿Y si tu padre tuvo otra vida? Javier guardó silencio al otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba tensa. Entonces lo averiguaremos. Pero no vamos a dejar que una desconocida destruya la memoria de papá sin pruebas. Tenía razón, necesitaba pruebas, y estaba dispuesta a buscarlas. Pasé los siguientes días como en una nebulosa. Apenas comía, apenas dormía. Solo pensaba en Rafael, en Beatriz, en aquellas supuestas criaturas que ella decía que eran de mi marido. ¿Cómo se investiga la vida secreta de un hombre muerto? Empecé por lo más obvio. Revisé viejas agendas de Rafael, facturas antiguas, extractos bancarios que aún conservaba guardados en cajas en el desván. Buscaba algo, cualquier cosa, un nombre, un número de teléfono, un pago extraño, pero no encontré nada. Rafael siempre fue meticuloso con el dinero. Todo estaba registrado. Todo tenía sentido. No había gastos inexplicables, no había cuentas ocultas. Si había tenido una doble vida, la había ocultado a la perfección. O quizás nunca existió. Esa posibilidad empezó a tomar fuerza en mi mente. Tal vez Beatriz era una mitómana, o una estafadora, o simplemente una mujer despechada que confundió a Rafael con otro hombre. Pero entonces, ¿por qué eligió acercarse a mí? ¿Por qué en público? ¿Por qué de esa manera tan cruel? Necesitaba respuestas. Una semana después del incidente, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. ¿Elena Martínez de Salazar? Era una voz de mujer, joven, nerviosa. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Lucía. Soy hija de Beatriz Ruiz. El corazón me dio un vuelco. Sé que mi madre se acercó a usted en el cumpleaños de su amiga, continuó. Y sé que le dijo cosas terribles. Pero necesito que sepa algo. Mi madre no está bien. No ha estado bien desde hace años. Y lo que le dijo no es verdad. Cerré los ojos. Sentí cómo una mezcla de alivio y rabia me recorría el cuerpo.
¿Qué quieres decir con que no es verdad? Mi padre no era Rafael Salazar, dijo Lucía con voz firme. Mi padre se llamaba Rafael Sánchez. Murió hace 5 años, pero mi madre nunca lo superó. Y desde entonces ha tenido episodios. Confunde personas. Inventa historias. Los médicos dicen que es un trastorno delirante. Yo no sabía que había ido a ese cumpleaños. No sabía que la había buscado a usted. Cuando me enteré, intenté localizarla de inmediato. Las palabras de Lucía me golpearon con la fuerza de un tsunami. No era verdad. Nada de lo que Beatriz había dicho era verdad. Lo siento muchísimo, continuó Lucía con voz quebrada. No sé cómo compensar el daño que le ha hecho mi madre, pero necesitaba que usted supiera la verdad. Mi hermano y yo no somos hijos de su marido. Nunca lo fuimos. Y lamentamos profundamente que haya tenido que pasar por esto. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Y por primera vez en una semana, lloré. Lloré de alivio. Lloré de rabia. Lloré por todo el sufrimiento innecesario que había soportado. Por las noches sin dormir. Por las dudas que habían envenenado mi mente. Por la imagen de Rafael, manchada por una mentira cruel. Pero sobre todo, lloré porque me di cuenta de algo. Aquella mentira no había llegado a mí por casualidad. Alguien había llevado a Beatriz a aquel cumpleaños. Alguien le había dicho quién era yo. Alguien quería verme sufrir. Y necesitaba descubrir quién. Llamé a Carmen esa misma tarde. Le conté lo que Lucía me había dicho. Su reacción fue de alivio inmediato. Gracias a Dios, Elena. Sabía que no podía ser verdad. Rafael te amaba con locura. Cualquiera que los conociera lo sabía. Carmen, le dije con voz seria, necesito que me digas algo. ¿Quién invitó a Beatriz a tu cumpleaños? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. No lo sé, respondió finalmente. Yo no la invité. Pensé que había venido acompañando a alguien. Pero ahora que lo mencionas, nadie pareció conocerla. ¿Cómo entró entonces? Elena, fue una fiesta grande. Había más de 50 personas. Yo no controlé cada entrada. Pensé que era amiga de alguno de mis primos, o de las señoras del bridge. Pero no lo era. Beatriz había aparecido ahí con un propósito, y alguien la había enviado. Pasé los siguientes días investigando. Hablé con Lucía nuevamente. Ella me confirmó que su madre había recibido una llamada días antes del cumpleaños. Una mujer le había dicho que Rafael Salazar era el padre de sus hijos, que merecía confrontarme, que merecía justicia. Una mujer. ¿Recuerda tu madre cómo sonaba esa voz?, le pregunté. Joven, respondió Lucía. Dijo que era una voz joven, educada, convincente. Joven, educada, convincente. Esas 3 palabras resonaron en mi mente como campanas de alarma, porque solo conocía a una persona que encajara con esa descripción y que tuviera motivos para querer destruirme. Mi nuera. Lorena había entrado en mi familia hace 5 años, cuando se casó con mi hijo Daniel. Desde el primer día, supe que algo no encajaba. Era demasiado perfecta, demasiado encantadora, demasiado interesada en todo lo que tenía que ver con dinero y propiedades. Pero Daniel estaba cegado por ella, y yo callé, porque no quería ser la suegra entrometida. No quería alejar a mi hijo, pero ahora, mientras conectaba las piezas, me di cuenta de que había sido un error. Lorena quería algo, y estaba dispuesta a destruir mi reputación para conseguirlo, pero no iba a permitirlo, no sin luchar. Esa noche, mientras cenaba sola en mi comedor, rodeada del silencio de mi casa, tomé una decisión. Iba a descubrir la verdad. Iba a desenmascarar a quien había orquestado aquella farsa cruel. Y cuando lo hiciera, iba a asegurarme de que pagaran por cada lágrima que me habían hecho derramar. Porque una cosa es cierta. Puedes engañar a una mujer una vez. Puedes herirla. Puedes hacerla dudar de todo lo que creía saber. Pero no puedes subestimar su capacidad de levantarse
Y yo estaba a punto de demostrar que Elena Martínez de Salazar no se rinde. Jamás. La sospecha es un veneno lento. Te consume desde dentro. Te hace dudar de cada gesto, de cada palabra, de cada mirada. Y yo llevaba días envenenándome con la certeza de que Lorena estaba detrás de todo aquello. Pero necesitaba pruebas, porque acusar a la esposa de mi hijo sin fundamentos sólidos no solo sería injusto, sería el fin de mi relación con Daniel. Y por mucho que Lorena me despreciara, yo no estaba dispuesta a perder a mi hijo, así que empecé a observar, a escuchar, a prestar atención a todos esos detalles que antes pasaba por alto. La primera señal llegó 3 días después de mi conversación con Lucía. Estaba en mi casa, revisando unos documentos en el estudio, cuando sonó el timbre. Era Daniel. Venía solo, sin avisar, con esa expresión incómoda que ponía cuando tenía que decirme algo desagradable. «Mamá, tenemos que hablar». Lo hice pasar. Le serví un café como siempre. Nos sentamos en el salón, él en el sillón de su padre, yo frente a él. «¿Qué ocurre, hijo?» Daniel removió el café con la cucharilla sin mirarme a los ojos. «Lorena me contó lo que pasó en el cumpleaños de Carmen, lo de esa mujer que te abordó». Sentí que se me tensaba el estómago, pero mantuve la compostura. ¿Así? ¿Y cómo se enteró Lorena? Yo no se lo había mencionado. Daniel carraspeó. «Por Carmen, supongo. Ya sabes cómo son estas cosas. Las noticias vuelan». Pero Carmen no conocía a Lorena. Jamás habían coincidido. No tenían ningún contacto. ¿Estás seguro de que fue Carmen quien se lo dijo? Mi hijo me miró con cierta incomodidad. «Mamá, no importa cómo se enteró. Lo importante es que Lorena está preocupada. Cree que deberías tener cuidado. Esa mujer podría volver a buscarte. Podría ser peligrosa». Qué curioso. Lorena preocupada por mí. «No te preocupes», le dije con calma. «Ya está todo aclarado. Esa mujer estaba enferma. Confundió a tu padre con otra persona. Su hija me llamó para disculparse». Daniel pareció aliviado. «Menos mal. Me alegro de que no fuera nada serio». Pero entonces agregó algo que me heló la sangre. «Aunque, mamá, si hubiera sido verdad, tampoco habría sido el fin del mundo. Papá era humano. Los hombres cometen errores». Lo miré fijamente. Mi hijo, mi primogénito, el niño al que crié para respetar a su padre, para honrar su memoria. Y ahora estaba ahí, justificando una traición que ni siquiera había ocurrido. «Tu padre nunca me traicionó», le dije con voz firme. «Jamás». «Lo sé, mamá. Solo digo que, si hubiera pasado, habrías tenido que perdonarlo, por el bien de la familia». Perdonarlo. Esas palabras no eran de Daniel, eran de Lorena. Podía sentir su influencia en cada sílaba. Cuando mi hijo se marchó, me quedé sentada en el salón pensando. Lorena no solo había orquestado el incidente con Beatriz, ahora estaba preparando el terreno para algo más. Estaba plantando ideas en la cabeza de Daniel, ideas que cuestionaban la fidelidad de Rafael, ideas que me hacían parecer débil, ingenua, fácil de engañar. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaba con todo esto? La respuesta llegó 2 días después. Recibí una llamada de mi abogado, el doctor Augusto Ferreira, un hombre de 70 años, amigo de Rafael desde hace décadas, que había llevado todos nuestros asuntos legales durante años. «Elena, necesito verte urgentemente. Es sobre el testamento de Rafael». Aquellas palabras me pusieron en alerta inmediata. «¿Qué pasa con el testamento, Augusto?» «Prefiero no hablarlo por teléfono. ¿Puedes venir a mi despacho mañana por la mañana?» Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, repasando cada posibilidad. El testamento de Rafael era claro. Yo heredaba la casa y la mitad de los bienes. La otra mitad se repartía entre nuestros 3 hijos, Javier, Daniel y Beatriz. Todo estaba en orden. Todo estaba firmado y registrado. ¿Qué podía haber cambiado? Al día siguiente,
Llegué al despacho de Augusto con media hora de antelación. Me hicieron pasar de inmediato. El despacho olía a libros antiguos y a cuero. Augusto estaba sentado detrás de su escritorio de roble, con una carpeta marrón frente a él y una expresión grave en el rostro. «Elena, siéntate, por favor». Obedecí. Mis manos temblaban ligeramente, pero las mantuve entrelazadas sobre mi regazo. «He recibido una solicitud de Daniel», comenzó Augusto. «Quiere que revisemos el testamento de Rafael. Dice que han surgido dudas sobre su validez». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Dudas? ¿Qué tipo de dudas? Augusto me miró con compasión. «Elena, voy a ser directo contigo. Daniel ha contratado a otro abogado. Y ese abogado está sugiriendo que Rafael pudo haber redactado otro testamento antes de morir. Uno que te excluye como heredera principal». El mundo se detuvo. «Eso es absurdo», logré articular. «Rafael jamás habría hecho algo así. Y si lo hubiera hecho, tú lo sabrías». «Lo sé», respondió Augusto con firmeza. «Y le he dicho exactamente eso al abogado de Daniel. Pero están insistiendo. Quieren acceso a todas las cajas de seguridad de Rafael. Quieren revisar cada documento que guardaba en casa. Están buscando algo que no existe. O que alguien les hizo creer que existe». «¿Quién es ese abogado?», pregunté. Augusto consultó sus notas. «Se llama Ricardo Mendoza. Es joven, agresivo, especializado en casos de herencias conflictivas. Y según tengo entendido, fue contratado por tu nuera». Ahí estaba, la confirmación que necesitaba. Lorena no solo quería destruir mi reputación, quería arrebatarme mi herencia, quería quedarse con todo lo que Rafael y yo habíamos construido, y estaba usando a mi propio hijo para conseguirlo. «Augusto», le dije con voz serena, aunque por dentro sentía un huracán, «necesito que hagas algo por mí. Quiero que investigues a Lorena, su pasado, sus finanzas, todo lo que puedas encontrar discretamente». El abogado asintió. «Ya lo estoy haciendo, Elena, porque algo me dice que esto va mucho más allá de un simple testamento». Tenía razón. Durante las siguientes semanas, Augusto trabajó como un sabueso. Contrató a un investigador privado, revisó registros, habló con contactos, y lo que descubrió me dejó sin aliento. Lorena no era quien decía ser. Su apellido verdadero no era Ruiz, como le había dicho a Daniel. Era Torres. Y antes de casarse con mi hijo, había estado casada con otro hombre, un empresario de Valencia, que había muerto en circunstancias extrañas apenas 2 años después de la boda. Un accidente de coche. En una carretera solitaria, sin testigos. La viuda había heredado una fortuna considerable. Pero en menos de 3 años, ese dinero había desaparecido. Deudas de juego, inversiones fraudulentas, préstamos impagados. Cuando conoció a Daniel, Lorena estaba arruinada y desesperada. Mi hijo no era su amor, era su salvavidas. Augusto me entregó el informe completo en su despacho. Lo leí en silencio, sintiendo cómo cada página me confirmaba lo que ya sospechaba. «Hay más», dijo Augusto. «El investigador encontró algo interesante. Lorena tiene una madre». «Lo sé», respondí. «Doña Gloria la ha mencionado un par de veces». ¿Sabías que doña Gloria estuvo involucrada en un caso de estafa inmobiliaria hace 10 años? Nunca fue condenada, pero su nombre apareció en los documentos, junto con el de su marido, Francisco. Francisco, el padre de Lorena. Un hombre del que nunca había oído hablar, porque supuestamente había muerto cuando Lorena era niña. «No está muerto», continuó Augusto. «Vive en Alicante. Y según los registros, tiene antecedentes por fraude y falsificación de documentos. Una familia de estafadores». Esa era la verdad. Lorena no había llegado a mi familia por casualidad. Nos había elegido. Había investigado a Daniel. Había averiguado sobre nuestro patrimonio. Y había tramado un plan para quedarse con todo.
El incidente con Beatriz no había sido más que el primer paso. Destruir mi credibilidad. Hacerme parecer frágil, confundida, fácil de manipular. El siguiente paso era cuestionar el testamento, sembrar dudas, convencer a Daniel de que yo estaba ocultando algo. Y el paso final, no quería ni imaginarlo, pero tenía que estar preparada. Augusto, le dije, necesito que protejas el testamento de Rafael, que te asegures de que nadie pueda impugnarlo, y necesito que sigas investigando. Quiero saber exactamente qué está planeando Lorena. Lo haré, prometió. Pero Elena, ten cuidado. Si Lorena descubre que estás investigándola, podría acelerar sus planes. Tenía razón, así que volví a casa y seguí fingiendo. Fingí no saber nada. Fingí que todo estaba bien. Fingí que seguía siendo la suegra ingenua que Lorena creía que era. Pero por dentro estaba preparando mi contraataque, porque si Lorena quería guerra, la tendría. Una semana después, Daniel vino a visitarme nuevamente. Esta vez traía a Lorena con él. Ella entró en mi casa como si fuera la dueña, con tacones altos que repiqueteaban sobre el mármol del recibidor, con un vestido ajustado de color negro que gritaba dinero, con ese perfume caro que dejaba un rastro empalagoso a su paso. Me saludó con 2 besos en las mejillas, como siempre, fríos, calculados. Elena, qué alegría verte. Estás muy bien. Mentira. Podía ver en sus ojos que pensaba exactamente lo contrario, que me veía cansada, envejecida, débil. Nos sentamos en el salón. Yo les ofrecí café. Lorena aceptó, pero apenas lo tocó. Estaba ahí por otro motivo. Elena, comenzó con voz suave, casi compasiva. Daniel y yo hemos estado hablando, y creemos que tal vez sea el momento de que consideres mudarte a un lugar más pequeño. Me quedé muy quieta. Disculpa. Esta casa es demasiado grande para ti sola, continuó Lorena sonriendo. Debe ser agotador mantenerla. Y con tu edad, bueno, las escaleras, el jardín, todo eso requiere mucho esfuerzo. Tengo 68 años, respondí con calma, no 80, y puedo cuidar de mi propia casa perfectamente. Por supuesto, intervino Daniel incómodo. Nadie está diciendo que no puedas. Solo pensamos que tal vez estarías más cómoda en un apartamento o en una residencia bonita. Una residencia. Querían encerrarme en una residencia. Esta es mi casa, dije con voz firme. La construí con tu padre. Cada mueble, cada cuadro, cada rincón de esta casa tiene nuestra historia. No voy a abandonarla. Lorena intercambió una mirada con Daniel. Una mirada que decía, te lo dije, no va a cooperar. Entendemos que te sientas apegada, dijo Lorena con esa voz dulce que usaba para manipular. Pero piensa en lo práctico, Elena. Si vendieras esta casa tendrías mucho dinero. Podrías vivir cómodamente, sin preocupaciones. Ah, ahí estaba. Querían que vendiera la casa, porque si lo hacía, ellos tendrían acceso a ese dinero, a través de Daniel, a través de la herencia. No voy a vender mi casa, repetí. El rostro de Lorena se endureció apenas una fracción de segundo, pero lo vi. Vi la máscara resquebrajarse. Bueno, dijo, levantándose con una sonrisa forzada. Solo era una sugerencia. No queríamos presionarte. Pero claro que querían presionarme. Y esto era solo el principio. Después de que se marcharan, me quedé en el salón, mirando por la ventana. El jardín estaba hermoso. Rafael había plantado esos rosales hace 30 años. Yo cuidaba de ellos cada primavera. No iba a dejar que Lorena me arrebatara esto, no sin luchar. Esa noche llamé a Javier, mi hijo mayor. Le conté todo. Las sospechas sobre Lorena, el informe del investigador, la visita de Daniel sugiriendo que vendiera la casa. Javier estaba furioso. Mamá, esto es indignante. Voy a hablar con Daniel ahora mismo. No, le dije. Todavía no. Necesito que Lorena crea que tiene el control. Necesito que baje la guardia. ¿Y mientras tanto qué?
¿Dejas que sigan manipulando a Daniel? Daniel es adulto. Tomó su decisión cuando se casó con ella, pero no voy a perder a mi hijo por culpa de esa mujer. Voy a recuperarlo. Solo necesito tiempo. Y necesitaba un plan. Durante los días siguientes seguí observando. Lorena empezó a visitarme con más frecuencia, siempre con excusas, que si quería ver cómo estaba, que si necesitaba ayuda con algo, que si había pensado en la propuesta de la casa. Y yo sonreía, asentía, le ofrecía té, y cada vez que venía, dejaba algo fuera de lugar, un cajón entreabierto, un documento sobre la mesa, una carpeta que olvidaba cerrar. Estaba buscando algo. ¿Has notado alguna vez cómo la gente que tiene malas intenciones no puede evitar mostrarlo en los pequeños gestos? Lorena revisaba mi casa con la mirada cada vez que entraba. Sus ojos se detenían en los cuadros, en los muebles antiguos, en las vitrinas con porcelana. No con admiración, con evaluación. Estaba calculando cuánto valía todo. Una tarde, mientras preparaba café en la cocina, la escuché hablar por teléfono en el salón. Hablaba en voz baja, pensando que yo no podía oírla. No, todavía no firma nada. Es más terca de lo que pensábamos. Sí, lo sé, pero tenemos que ser pacientes. Una vez que tengamos el poder notarial, será más fácil. Poder notarial. Querían que les diera poder notarial. Eso significaba que podrían tomar decisiones legales en mi nombre. Vender propiedades, acceder a cuentas, controlarme completamente. Volví a la cocina antes de que se diera cuenta de que la había escuchado. Le llevé el café con una sonrisa amable. Ella me dio las gracias, guardó el móvil y siguió charlando como si nada. Pero yo ya sabía lo que necesitaba saber. Esa noche llamé nuevamente a Augusto. Necesito que prepares un documento. Quiero dejar muy claro ante notario que estoy en plenas facultades mentales, que nadie tiene autorización para tomar decisiones en mi nombre, y que cualquier intento de declararme incapaz será considerado fraude. Lo haré inmediatamente, respondió Augusto. Pero Elena, si realmente quieres protegerte, deberías considerar modificar tu testamento, asegurarte de que Lorena no tenga acceso a nada si algo te sucede. Tenía razón. Y eso fue exactamente lo que hice. 2 días después, firmé un nuevo testamento, uno que dejaba todo a mis hijos, sí, pero con una cláusula muy específica. Ningún cónyuge tendría derecho a administrar la herencia, solo mis hijos, directamente. Si Lorena quería algo de mi patrimonio, tendría que pasar por encima de Daniel. Y conociendo a mi hijo, sabía que si alguna vez descubría la verdad sobre su esposa, no le daría ni un céntimo. Pero Lorena aún no lo sabía, y yo iba a mantenerlo así hasta el momento perfecto. Porque en el ajedrez no ganas moviendo tus piezas al azar, ganas esperando el momento exacto para dar jaque mate. Y yo estaba esperando. Pasaron 2 semanas más. Lorena seguía viniendo, seguía preguntando. Seguía presionando sutilmente sobre la casa, sobre simplificar mi vida, sobre pensar en el futuro. Y yo seguía sonriendo, hasta que una tarde, mientras tomábamos té en el jardín, dejó caer la bomba. Elena, Daniel y yo hemos estado pensando. ¿Qué te parecería si nos mudáramos aquí, a esta casa, contigo? Me quedé inmóvil. Así no estarías sola, continuó con esa voz melosa. Podríamos cuidarte, y tú podrías disfrutar de la compañía. Sería perfecto. Perfecto para ella, tal vez. Mudarse a mi casa significaba tener acceso completo, controlar cada movimiento, aislarme de mis amigos, de mi familia, y eventualmente declararme incapaz, encerrarme, apoderarse de todo. Era el plan perfecto. Es una oferta muy generosa, dije con calma, pero necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, respondió Lorena, aunque pude ver la frustración en sus ojos. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero yo sabía que su paciencia tenía un límite. Y ese límite estaba a punto de romperse, porque 3 días después recibí otra llamada de Lucía,
la hija de Beatriz. Señora Elena, necesito decirle algo. Mi madre recibió otra llamada. La misma mujer que la contactó antes. Esta vez le pidió que firmara un documento. Un papel donde declaraba que usted le debía dinero. Dinero que supuestamente su marido le había prometido para mantener a los niños. El corazón me dio un vuelco. ¿Firmó? No, yo se lo impedí. Pero esa mujer fue muy insistente. Incluso se ofreció a pagarle 5.000 euros si firmaba. 5.000 euros. Lorena estaba fabricando pruebas falsas que usaría para desprestigiarme, para hacer parecer que Rafael había tenido deudas ocultas, que yo estaba escondiendo dinero, que era una mentirosa. Lucía, necesito que me hagas un favor, le dije. Si esa mujer vuelve a llamar, graba la conversación y avísame inmediatamente. Lo haré. Colgué el teléfono con las manos temblando. Lorena estaba acelerando sus planes. Y yo tenía que actuar rápido. Esa misma tarde, reuní a Javier y a mi hija Beatriz en mi casa. Les conté todo. El informe del investigador, las llamadas a Lucía, el intento de sobornarla, los planes de Lorena. Mis hijos estaban horrorizados. Mamá, tenemos que hacer algo, dijo Beatriz. No podemos dejar que esa mujer te siga atacando. Lo sé, y vamos a hacer algo. Pero necesito que confiéis en mí y que me ayudéis. Les expliqué mi plan. Era arriesgado, pero era la única forma de desenmascarar a Lorena de una vez por todas. Y mis hijos aceptaron. Porque al final, por muy manipulada que estuviera una parte de mi familia, el amor siempre es más fuerte que la codicia, y yo iba a demostrarlo. Tal vez te estés preguntando cómo puede una madre soportar todo esto. ¿Cómo puede seguir sonriendo cuando su propio hijo está siendo usado contra ella? ¿Cómo puede mantener la calma cuando alguien intenta arrebatarle todo lo que ama? La respuesta es simple. Porque no estoy sola. Porque tengo a mis otros hijos. Porque tengo amigos leales. Porque tengo la verdad de mi lado. Y porque Rafael me enseñó algo que nunca he olvidado. Elena me decía, la paciencia no es debilidad, es estrategia. Y yo estaba siendo muy paciente, pero mi estrategia estaba a punto de dar frutos. Y cuando lo hiciera, Lorena descubriría que subestimar a Elena Martínez de Salazar fue el peor error de su vida. Si has llegado hasta aquí en esta historia, me gustaría pedirte algo. Déjame un comentario contándome si alguna vez has sentido que alguien intentó aprovecharse de tu confianza. No estás solo. Y esta historia es para ti, para recordarte que la dignidad siempre vence, siempre. Y si esta historia te está tocando el corazón, te invito a que te suscribas al canal, porque cada historia que comparto aquí es real. Son experiencias de mujeres como tú y como yo. Mujeres que se levantaron cuando todo parecía perdido. Ahora, déjame contarte lo que pasó después. El plan era simple, pero requería precisión. Lorena había cometido un error fundamental: subestimar mi inteligencia. Creía que por tener 68 años era débil, manipulable, fácil de engañar. Pero lo que no sabía es que las mujeres de mi generación aprendimos a sobrevivir en un mundo que constantemente intentaba silenciarnos. Y sobrevivir nos hizo fuertes, nos hizo estrategas. El primer paso fue ganarme completamente su confianza, hacerle creer que estaba ganando. 3 días después de mi conversación con Javier y Beatriz, llamé a Daniel. Le dije que había estado pensando en su propuesta, que tal vez tenía razón, que la casa era demasiado grande para mí sola. ¿De verdad, mamá?, preguntó con sorpresa evidente en la voz. Sí, hijo. He estado muy cansada últimamente y creo que me vendría bien tener compañía. Podía imaginar la sonrisa de Lorena al otro lado, escuchando la conversación. Seguramente Daniel tenía el altavoz puesto. Me alegro mucho de que lo veas así, mamá. Lorena y yo podemos mudarnos la semana que viene si quieres. No hay prisa, respondí con calma. Primero necesito organizar algunas cosas, papeles, documentos, ya sabes.
Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Colgué el teléfono y respiré profundo. La trampa estaba tendida. Ahora solo tenía que esperar a que Lorena cayera en ella. Durante los días siguientes, empecé a actuar de forma más vulnerable. Cuando Lorena venía de visita, me quejaba de dolores, de cansancio, de olvidos pequeños. ¿Dónde dejé mis gafas? Ay, Lorena, cada día estoy peor con la memoria. No te preocupes, Elena. Es normal a tu edad. A mi edad. Como si 68 años fueran sinónimo de demencia. Pero yo seguía el juego. Dejaba que me viera frágil, confundida, cada vez más dependiente. Y ella mordía el anzuelo. Una tarde, mientras preparaba té en la cocina, la escuché hablar nuevamente por teléfono en el salón. Esta vez no intentó ser discreta. Sí, mamá, ya casi lo tenemos. Dice que va a dejarnos mudarnos. No, no sospecha nada. En cuanto estemos dentro será cuestión de semanas. Semanas. En cuestión de semanas planeaban declararme incapaz. Pero lo que Lorena no sabía es que Augusto había instalado discretamente cámaras de seguridad en mi casa. Pequeñas, invisibles, en puntos estratégicos. Cada conversación que Lorena tenía en mi salón quedaba grabada. Cada palabra. Cada confesión involuntaria. Evidencia. Al día siguiente, Lorena apareció con una carpeta bajo el brazo. Elena, traje unos papeles para que los revises. Son solo formalidades para la mudanza. Me puse las gafas y examiné los documentos. Eran contratos de alquiler de una empresa de mudanzas, formularios para cambio de domicilio. Todo parecía normal, excepto por un papel que estaba al final. Un poder notarial. ¿Y esto? Pregunté señalándolo. Ah, eso, dijo Lorena con tono casual. Es solo por si necesitas que Daniel y yo hagamos algún trámite por ti. Ya sabes, para que no tengas que estar yendo de un lado a otro. Ahora que estaremos viviendo aquí, será más fácil si podemos ayudarte con esas cosas. Qué conveniente. Entiendo, dije lentamente. Pero creo que prefiero consultarlo con mi abogado primero. Vi cómo su mandíbula se tensaba apenas un segundo. Por supuesto, como prefieras. Esa noche Augusto revisó el documento. Es una trampa completa, confirmó. Si firmas esto le das control absoluto sobre tus cuentas, tus propiedades, todo. Podrían venderte la casa sin que tú siquiera lo supieras. Lo sé, respondí. Por eso no lo voy a firmar. Pero necesito que Lorena crea que estoy considerándolo. Durante la siguiente semana seguí el teatro. Le dije a Lorena que Augusto estaba revisando los papeles, que todo parecía correcto, que solo era cuestión de tiempo, y mientras tanto, Augusto seguía investigando. Y lo que descubrió fue todavía peor de lo que imaginábamos. Lorena no estaba sola en esto. Su madre, doña Gloria, y su padre, Francisco, estaban directamente involucrados. De hecho, habían orquestado estafas similares en otras ciudades. 3 viudas mayores, en Valencia y Barcelona, habían perdido sus patrimonios en circunstancias sospechosamente similares. Todas habían sido convencidas de dar poder notarial a familiares cercanos. Todas habían sido declaradas incapaces poco después. Y todas habían perdido sus casas, sus ahorros, sus propiedades. Era un negocio familiar, y yo era su próxima víctima. Pero no si yo podía evitarlo. Augusto, le dije durante una de nuestras reuniones secretas en su despacho, necesito que contactes con las familias de esas otras mujeres. Quiero saber si están dispuestas a testificar. Ya lo hice, respondió con una sonrisa. Y todas están más que dispuestas. De hecho, están furiosas. Han estado buscando justicia durante años. Perfecto. Ahora solo necesitaba el momento adecuado para actuar. Ese momento llegó 2 semanas después. Lorena organizó una cena familiar en mi casa. Invitó a Daniel, por supuesto, pero también a sus padres, doña Gloria y Francisco. Era la primera vez que los conocía en persona. Doña Gloria era una mujer de unos 65 años, con el cabello teñido de un rubio artificial, demasiado maquillaje,
y joyas ostentosas que gritaban nueva rica. Francisco era un hombre corpulento, de cabello gris, con la expresión dura de quien ha pasado tiempo en lugares poco recomendables. No eran gente de clase, eran gente con clase comprada. La cena transcurrió con una tensión palpable. Doña Gloria no dejaba de elogiar la casa. «Qué maravilla de lugar, Elena. Debe valer una fortuna». «Tiene valor sentimental», respondí con educación. «Mi esposo y yo la construimos juntos». «Bueno, pero en el mercado actual, seguro que podrías sacar varios millones por ella». Varios millones. Ahí estaba, el verdadero interés. Francisco apenas habló durante la cena. Se limitaba a observar, a evaluar, como un tasador en una subasta. Y Lorena jugaba su papel a la perfección. La nuera atenta, la esposa devota, la mujer preocupada por su suegra. «Elena ha estado tan cansada últimamente», le decía a su madre. «Por eso Daniel y yo hemos decidido mudarnos aquí, para cuidarla». «Qué hijos tan buenos tienen algunas», respondió doña Gloria con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mi Lorena siempre ha sido así, tan generosa. Generosa». Esa palabra me revolvió el estómago. Después de la cena, mientras servía café en el salón, escuché a Francisco hablar en voz baja con Daniel en el pasillo. «Tienes que convencerla de que firme pronto, antes de que cambie de opinión. Las viejas son impredecibles». Las viejas. Me referían como si yo no fuera una persona, como si fuera un obstáculo, un trámite pendiente. Pero yo seguí sirviendo el café con manos firmes, con una sonrisa amable, porque todavía no era el momento. ¿Te has dado cuenta de cómo la gente malvada siempre subestima a sus víctimas? Creen que por tener poder, o juventud, o astucia, ya han ganado. Pero olvidan algo fundamental. La experiencia también es poder. Esa noche, después de que todos se marcharan, llamé a Augusto. «Ya tengo suficiente, es hora de actuar». «¿Estás segura?» «Completamente». Al día siguiente, Augusto presentó una denuncia formal ante la policía. Adjuntó todas las grabaciones, todos los documentos, todos los testimonios de las otras víctimas, y solicitó una orden de alejamiento contra Lorena, doña Gloria y Francisco. La respuesta fue inmediata. 2 días después, 3 agentes de policía se presentaron en casa de Daniel y Lorena. Les notificaron la denuncia, les prohibieron acercarse a mí y les advirtieron que cualquier contacto sería considerado una violación y conllevaría arresto inmediato. Daniel me llamó esa misma tarde. Estaba furioso. «¿Qué has hecho, mamá? ¿Cómo puedes acusar a Lorena de algo así?» «Hijo», respondí con calma, «Lorena no es quien crees que es, y cuando estés listo para escuchar la verdad, aquí estaré». «No hay ninguna verdad, es mi esposa, y tú la estás destruyendo por celos». Celos. Esa era la narrativa que Lorena le había plantado. «No son celos, Daniel, es protección. Protección de ti, de mí, de tu herencia. Pero si no quieres verlo ahora, está bien, el tiempo te lo demostrará». Colgó sin despedirse, y yo me quedé sentada en mi salón, sintiendo el peso de aquella conversación. Pero sabía que había hecho lo correcto. Durante las siguientes semanas, la batalla legal se intensificó. Lorena contrató abogados caros. Intentó desacreditar las grabaciones, afirmó que yo estaba senil, que había manipulado las evidencias, que todo era un complot de Augusto para quedarse con mi dinero. Pero la justicia no es ciega cuando tienes pruebas sólidas, y nosotros las teníamos. Los testimonios de las otras víctimas fueron devastadores. 3 mujeres, de edades similares a la mía, contaron historias casi idénticas. Cómo habían sido engañadas, cómo habían perdido todo, cómo Lorena y su familia habían desaparecido con su dinero. El caso se volvió mediático. Los periódicos locales empezaron a publicar artículos. Red de estafadores dirigida a viudas adineradas. Familia criminal operaba libremente durante años. Y Daniel empezó a dudar. Recibí un mensaje suyo una noche,
Solo 2 palabras. ¿Es verdad? Le respondí con un enlace. El artículo completo del periódico, con nombres, con fechas, con evidencias. No volvió a escribir ese día, pero 2 días después apareció en Endowy Puerta. Venía solo, sin Lorena, tenía ojeras, el rostro demacrado, las manos le temblaban. Mamá, necesito que me cuentes todo. Lo hice. Le mostré las grabaciones, los documentos, los testimonios, la investigación completa. Vi cómo se derrumbaba delante de mí, cómo la realidad lo golpeaba como un martillo. Su esposa, la mujer con la que había compartido 5 años de su vida, era una estafadora. ¿Cómo pude ser tan ciego?, susurró con la voz rota. No fuiste ciego, hijo, fuiste enamorado. Y ella es muy buena en lo que hace. Daniel lloró esa tarde en mi salón. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Y yo lo abracé, porque más allá de todo, seguía siendo mi hijo. Y los hijos siempre merecen una segunda oportunidad. Lo siento, mamá. Siento no haberte creído. Siento haberte hecho dudar. Ya pasó, le dije acariciándole el cabello. Lo importante es que ahora sabes la verdad. ¿Qué voy a hacer? Vas a divorciarte. Vas a reconstruir tu vida y vas a aprender de esto. Asintió, limpiándose las lágrimas. ¿Me perdonas? Ya lo hice. Porque al final, el amor de madre es incondicional, incluso cuando duele. El juicio se llevó a cabo 3 meses después. Lorena, doña Gloria y Francisco fueron declarados culpables de estafa, falsificación de documentos y asociación ilícita. Lorena recibió 8 años de prisión, sus padres 10 cada uno. Cuando leí la sentencia, no sentí alegría, sentí alivio, porque finalmente, después de meses de lucha, de mentiras, de dolor, había ganado. No había ganado dinero, no había ganado poder. Había ganado algo mucho más valioso. Había ganado mi dignidad, mi hogar, mi verdad. Y había recuperado a mi hijo. Daniel se mudó temporalmente a mi casa mientras tramitaba el divorcio. No para quedarse, sino para sanar. Y yo lo acompañé en ese proceso, porque eso es lo que hacen las madres. Acompañan, sostienen, perdonan. Una tarde, mientras tomábamos té en el jardín, me preguntó algo que me sorprendió. Mamá, ¿cómo supiste desde el principio que Lorena no era buena? Lo pensé durante un momento, porque cuando alguien ama de verdad, no intenta separarte de tu familia, intenta unirse a ella. Lorena nunca quiso ser parte de nosotros, solo quería lo que teníamos. Daniela sintió mirando su taza. Debí escucharte. Y yo debí ser más clara, pero ambos aprendimos, y eso es lo que importa. Los meses pasaron. Daniel se recuperó poco a poco. Volvió a sonreír, volvió a confiar. Y yo volví a dormir tranquila en mi casa, sabiendo que estaba a salvo, que mi familia estaba a salvo. Una mañana, mientras regaba los rosales que Rafael había plantado hace tantos años, pensé en todo lo que había pasado, en cómo una simple mentira, en un cumpleaños, había desencadenado una guerra, en cómo una mujer desconocida llorando en mis brazos había sido el principio de la revelación más grande de mi vida, y en cómo, al final, la verdad siempre sale a la luz, siempre. Porque puedes engañar a la gente durante un tiempo, puedes manipular, puedes mentir, pero la verdad tiene una fuerza que ninguna mentira puede vencer, y yo era prueba viviente de ello. Miré hacia la casa, mi casa, la que Rafael y yo construimos con amor y sacrificio. Y sonreí, porque estaba en casa, y estaba en paz. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo. A veces la vida nos pone pruebas que parecen imposibles de superar. Personas que intentan aprovecharse de nuestra bondad. Situaciones que nos hacen dudar de todo. Pero quiero que sepas algo. Eres más fuerte de lo que crees. Y mereces estar rodeado de gente que te valore, no que te use. Si esta historia te ha llegado al corazón, déjame un comentario.
Cuéntame si alguna vez has tenido que enfrentarte a alguien que intentó aprovecharse de ti. Y recuerda suscribirte al canal porque aquí compartimos historias reales de mujeres valientes como tú. Ahora, déjame contarte el desenlace final de todo esto. Hay momentos en la vida en los que crees que todo ha terminado, que la historia llegó a su final. Pero la vida tiene una forma curiosa de recordarte que los finales nunca son absolutos. Siempre hay un después. Y mi después comenzó 6 meses después del juicio. Daniel ya no vivía conmigo. Se había mudado a un apartamento pequeño en el centro de Madrid. Nada lujoso, apenas 2 habitaciones, pero era suyo. Y eso le daba paz. El divorcio con Lorena se había finalizado. Ella no pidió nada, no podía. Su condena la dejaba sin derechos sobre bienes adquiridos durante el matrimonio. Y además, Daniel no tenía nada a su nombre. Todo lo que habían usado durante su relación había sido mío, de la familia. Lorena había salido de nuestras vidas tan rápido como había entrado, pero las cicatrices permanecían. Daniel venía a visitarme 2 veces por semana, los miércoles y los domingos. Los miércoles tomábamos café en el jardín. Los domingos almorzábamos juntos. No hablábamos mucho de Lorena, pero su presencia fantasmal seguía ahí, en los silencios incómodos, en las miradas tristes de mi hijo, en ese dolor que no se cura con tiempo, sino con aceptación. Una tarde de miércoles, mientras compartíamos café bajo el magnolio, Daniel me hizo una pregunta que me sorprendió. Mamá, ¿cómo sabías que papá te amaba de verdad? Me quedé callada durante un momento, pensando, porque nunca intentó cambiarme. Me amó con mis defectos, con mis manías, con mis miedos. Tu padre no me amaba por lo que tenía, me amaba por lo que era. Daniel asintió despacio. Yo creí que Lorena me amaba así, pero ahora me doy cuenta de que ni siquiera me conocía. Nunca le importó quién era yo, solo le importó lo que podía darle. Y eso no es amor, hijo, es transacción. Bebió su café en silencio, mirando hacia el jardín. ¿Crees que algún día podré volver a confiar en alguien? Le tomé la mano. Sí, pero primero tienes que aprender a confiar en ti mismo, a confiar en tu intuición, porque en el fondo tú sabías que algo no estaba bien, pero elegiste ignorarlo. Tenía miedo de estar solo, y ese miedo te llevó a estar con la persona equivocada. Pero ahora sabes algo importante, es mejor estar solo que mal acompañado. Daniel sonrió por primera vez en semanas. Eres una mujer muy sabia, mamá. No soy sabia, solo soy vieja, y las mujeres viejas hemos visto mucho. Nos reímos, y en ese momento sentí que algo se curaba entre nosotros, que finalmente, después de meses de distancia, volvíamos a ser madre e hijo. Las semanas siguientes trajeron una calma inesperada. Javier seguía visitándome regularmente. Beatriz también. Incluso empecé a recibir llamadas de antiguos amigos que se habían alejado durante el escándalo con Lorena. La gente tiene memoria selectiva. Cuando eres víctima de algo, te evitan. Pero cuando vences, todos quieren estar cerca. Yo no les guardaba rencor, simplemente tomaba nota. Nota mental de quiénes habían estado cuando me necesitaban y quiénes solo aparecían cuando el peligro había pasado. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era Lucía, la hija de Beatriz Ruiz, la mujer que Lorena había usado para humillarme en el cumpleaños de Carmen. Señora Elena, llamaba para contarle algo. Mi madre falleció. Sentí una punzada en el pecho. Lo siento mucho, Lucía. Fue tranquila. Estaba enferma desde hace tiempo. Pero antes de morir quiso que le prometiera algo. ¿Qué cosa? Que le dijera que lo sentía, que jamás quiso hacerle daño, que la manipularon y que usted fue muy amable con nosotras cuando descubrió la verdad. Se me hizo un nudo en la garganta. Dile a tu madre, donde quiera que esté, que la perdono
y que lamento que haya sido usada de esa manera. Gracias, señora Elena. Eso significa mucho. Colgamos y me quedé sentada en mi salón pensando en Beatriz, en cómo una mujer enferma, confundida, había sido convertida en un arma, en cómo Lorena no tuvo escrúpulos en usar el dolor ajeno para sus fines, y me alegré de que todo hubiera terminado. Pero la vida, como dije antes, tiene esa forma curiosa de recordarte que nunca, nada termina del todo. 2 meses después del funeral de Beatriz, recibí una carta. No venía por correo ordinario. La trajo un mensajero, un sobre blanco, grueso, con mi nombre escrito en caligrafía perfecta. Lo abrí con curiosidad. Dentro había una carta manuscrita, 3 páginas. Letra pequeña, apretada, era de Lorena. Respiré profundo antes de empezar a leer. Estimada Elena, sé que no tengo derecho a pedirte nada, mucho menos tu atención, pero necesito que leas esto, no para que me perdones, sino para que entiendas. Cuando conocí a Daniel no lo amaba. Eso es verdad, pero tampoco lo odiaba. Simplemente lo vi como una oportunidad, una salida, una forma de salir de la vida que había llevado hasta entonces. Crecí en una familia donde el dinero siempre fue un problema, donde el respeto se medía por lo que tenías, no por lo que eras. Mi madre me enseñó que las mujeres como nosotras debíamos casarnos bien, que era nuestra única forma de ascender, y yo le creí. Me casé la primera vez por dinero, y cuando ese hombre murió, quedé arruinada. No porque él no me dejara nada, sino porque yo no supe administrarlo, porque nunca me enseñaron, porque nadie me preparó para ser más que la esposa de alguien rico. Cuando conocí a Daniel, vi una segunda oportunidad, pero esta vez no quería cometer los mismos errores. Esta vez quería asegurarme, quería tener control, quería que nunca más nadie pudiera dejarme sin nada. Y para eso necesitaba tu casa, tu dinero, tu legado. No fue personal, Elena. No te odiaba. Ni siquiera te conocía lo suficiente para odiarte. Simplemente eras un obstáculo. Y yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera para eliminarte. Sé que eso no me disculpa. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero quiero que sepas que ahora, desde aquí, desde esta celda donde tengo tiempo de sobra para pensar, me arrepiento. No me arrepiento de haber sido ambiciosa. Me arrepiento de haber lastimado a gente que no se lo merecía. Daniel no se merecía mi traición. Tú no te merecías mi crueldad. Y todas esas mujeres que mi familia estafó, tampoco. No espero tu perdón. Solo quería que supieras que no todas somos monstruos desde el principio. A veces la vida nos convierte en eso. Lorena, doblé la carta despacio. No sentí rabia, ni tristeza, ni siquiera pena. Solo sentí nada. Porque Lorena podía escribir todas las cartas que quisiera, podía explicar sus motivos, podía buscar redención, pero eso no cambiaba lo que había hecho, y yo no estaba obligada a perdonarla. El perdón no es algo que se debe, es algo que se da, y solo cuando estás lista, y yo no lo estaba. Guardé la carta en un cajón y seguí con mi vida. Porque eso es lo que hacemos las mujeres fuertes. No nos quedamos atrapadas en el pasado. No dejamos que quienes nos hicieron daño sigan ocupando espacio en nuestras mentes. Seguimos adelante. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Daniel empezó terapia. Necesitaba procesar todo lo que había vivido, y yo lo apoyé en cada paso. Javier y Beatriz también se acercaron más. Las cenas familiares volvieron a ser frecuentes. Ya no había tensión. Ya no había secretos oscuros. Solo estábamos nosotros, una familia que había sobrevivido a una tormenta. Y eso era suficiente. Una tarde, mientras organizaba el desván, encontré una caja vieja. Una caja de madera que Rafael guardaba en un rincón. Nunca la había abierto. Siempre pensé que eran herramientas o documentos antiguos, pero ese día algo me impulsó a abrirla.
Dentro había cartas, decenas de cartas, todas escritas por Rafael, todas dirigidas a mí. Me senté en el suelo del desván con las piernas cruzadas y empecé a leerlas. Eran cartas que Rafael había escrito durante nuestro matrimonio, pero que nunca me entregó. Mi querida Elena, hoy cumplimos 10 años de casados y sigo sin encontrar las palabras para decirte todo lo que significas para mí. Así que las escribo aquí, aunque tal vez nunca las leas. Eres la mujer más fuerte que conozco, la más valiente, la más generosa. Y cada día que paso a tu lado, me siento el hombre más afortunado del mundo. Te amo, siempre te amaré, Rafael. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. Leí carta tras carta, fechadas en aniversarios, en cumpleaños, en días ordinarios. Todas eran declaraciones de amor, de admiración, de gratitud. Rafael me había amado, profundamente, incondicionalmente, y aunque ya lo sabía, leer esas palabras escritas con su puño y letra me lo confirmaba de una forma que ninguna memoria podía. Lorena había intentado destruir esa verdad. Había intentado hacer que dudara del amor de mi vida, pero había fallado. Porque el amor verdadero no se destruye con mentiras, se fortalece con el tiempo. Guardé las cartas en una caja nueva, una caja bonita con un lazo rojo, y la coloqué en mi mesita de noche, para leerlas cada vez que necesitara recordar. Recordar que fui amada, que soy amada, y que ese amor nunca morirá. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y la vida continuó. Daniel conoció a alguien nuevo, una mujer llamada Patricia, profesora de literatura, sencilla, amable, con una sonrisa genuina. La trajo a casa una tarde de domingo. «Mamá, quiero presentarte a alguien». Patricia me saludó con un apretón de manos firme y una mirada directa. «Encantada de conocerla, señora Elena. Daniel me ha hablado mucho de usted». «Espero que cosas buenas», respondí con una sonrisa. «Solo cosas buenas». Nos sentamos en el jardín. Patricia hablaba con pasión sobre su trabajo, sobre sus estudiantes, sobre los libros que amaba. No preguntó por la casa, no preguntó por el dinero, no preguntó por nada que no fuera a conocerme, y eso me gustó. Después de que se marcharan, Daniel se quedó un momento conmigo. «¿Qué te parece?» «Me parece que es real, y eso es lo único que importa». Daniel sonrió. «Aprendí de mis errores, mamá». «Me alegro, hijo, me alegro mucho». Esa noche, mientras cenaba sola en mi comedor, pensé en todo lo que había pasado, en la mujer que me abrazó llorando en un cumpleaños, en la mentira que casi destruye mi familia, en la lucha que tuve que librar para proteger lo que era mío, y me di cuenta de algo. Todo aquello, por horrible que fue, me hizo más fuerte. Me recordó quién soy. Me recordó de qué estoy hecha, y me recordó que nunca, jamás, debo subestimar mi propio valor. Porque las mujeres como yo hemos construido imperios con nuestras propias manos. Hemos criado familias, hemos soportado pérdidas, hemos enfrentado tormentas y siempre, siempre hemos salido adelante. Miré el retrato de Rafael colgado en la pared. «Lo logramos», le susurré. «Protegimos lo nuestro». Y aunque él no podía responderme, sentí su presencia, en el viento que movía las cortinas, en el silencio cálido de la casa, en la paz que finalmente había vuelto a mi corazón. Estaba en casa. Y estaba completa. Hay algo que quiero decirte antes de continuar. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en esta historia te ha tocado. Tal vez has vivido algo similar. Tal vez conoces a alguien que ha pasado por esto. O tal vez simplemente entiendes lo que se siente cuando alguien intenta quitarte lo que has construido con esfuerzo. Quiero que sepas que no estás solo, que tu historia importa y que mereces ser escuchado. Por eso te invito a que dejes un comentario. Cuéntame tu experiencia. Comparte tu historia.
Y si este contenido te está ayudando, no olvides suscribirte al canal, porque aquí, en este espacio, honramos a las mujeres y hombres valientes que se levantan después de cada caída. Ahora, déjame contarte cómo todo esto cambió mi vida para siempre. Los meses que siguieron fueron de transformación, no solo para mí, sino para toda mi familia. Daniel seguía en terapia, trabajando en sus heridas. Javier se había convertido en una presencia constante, visitándome cada semana sin falta. Y Beatriz, mi hija menor, había empezado a pasar más tiempo conmigo, cocinando juntas, compartiendo recetas antiguas que Rafael adoraba. Era como si la crisis con Lorena hubiera despertado algo en todos nosotros. Una conciencia de lo frágil que es todo, de lo rápido que puede perderse y de lo importante que es protegerlo. Una tarde, mientras Beatriz y yo preparábamos la receta de cocido madrileño de su abuela, me hizo una pregunta que me sorprendió. Mamá, ¿alguna vez tuviste miedo de perder? Dejé de picar las verduras y la miré. Todo el tiempo. Entonces, ¿cómo seguiste adelante? Porque el miedo no es el enemigo, hija. La parálisis sí. El miedo te dice que hay peligro, pero solo tú decides si te quedas quieta o actúas. Beatriz asintió despacio. Lorena me engañó a mí también, ¿sabes? Cuando empezó a salir con Daniel, pensé que era perfecta para él. Siempre tan amable, tan educada. Nunca sospeché. No te culpes. Ella era profesional en esto. Engañó a mucha gente. Pero debí protegerte. Le tomé las manos. Tú no tenías que protegerme. Yo soy la madre. Esa es mi responsabilidad. Pero lo que sí puedes hacer es aprender. Aprender a ver las señales, a confiar en tu intuición, a no ignorar esa voz interna que te dice que algo no está bien. Tú la escuchaste, desde el principio, pero callé, porque no quería ser la suegra entrometida. Y ese fue mi error. Beatriz me abrazó. Eres la mujer más fuerte que conozco, mamá. No soy fuerte, cariño, solo soy terca. Y a veces, la terquedad es lo único que te mantiene de pie. Nos reímos y seguimos cocinando. Esa noche, cuando la familia se reunió para cenar, sentí algo que no había sentido en años. Completitud. No porque todo fuera perfecto, sino porque finalmente, después de tanto dolor, estábamos juntos. De verdad juntos, sin máscaras, sin mentiras, sin agendas ocultas, solo amor. Amor imperfecto, complicado, a veces difícil, pero amor real. Y eso era más valioso que cualquier propiedad o cuenta bancaria. Las semanas se convirtieron en un mes y luego en 2. La rutina volvió, pero era una rutina diferente, más consciente, más agradecida. Cada mañana me despertaba en mi casa, en la casa que Rafael y yo construimos, y le daba las gracias. Gracias por la vida, por la familia, por haber sobrevivido. Una tarde recibí una llamada de Augusto. Elena, tengo noticias sobre Lorena. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó? Ha pedido traslado a otra prisión. Dice que está recibiendo amenazas de otras presas que se enteraron de sus crímenes. Aparentemente, estafar a ancianas no es muy popular ni siquiera en prisión. No sentí satisfacción, ni alegría, solo una tristeza profunda. ¿Y sus padres? Siguen cumpliendo condena. Francisco tuvo problemas de salud el mes pasado, infarto menor. Está recuperándose en la enfermería de la prisión. Entiendo. Elena, ¿estás bien? Pensé en la pregunta. Sí, Augusto, estoy bien. Solo estoy cansada de todo esto. Lo sé, pero quiero que sepas algo. Gracias a tu valentía, otras 3 mujeres pudieron recuperar parte de lo que les robaron. Los bienes que la familia de Lorena tenía escondidos fueron embargados y están siendo devueltos a las víctimas. Eso sí me hizo sentir algo. Orgullo. No había luchado solo por mí. Había luchado por todas nosotras, por todas las mujeres que habían sido silenciadas, engañadas, robadas. Y habíamos ganado.
Gracias por decírmelo, Augusto. Gracias a ti, Elena, por confiar en mí, por no rendirte. Colgamos. Y me quedé sentada en mi salón, mirando por la ventana hacia el jardín. Los rosales de Rafael estaban floreciendo nuevamente, como cada primavera, como siempre. Y me di cuenta de algo. La vida continúa, siempre continúa, por mucho que intentemos detenerla, por mucho que suframos, por mucho que perdamos. La vida sigue adelante, y nosotros también debemos hacerlo. Esa noche escribí una carta, no para Lorena, no para mi familia, para mí misma. Querida Elena, has pasado por mucho este año. Has sido traicionada, atacada, cuestionada, pero también has sido fuerte, valiente, resiliente, y has salido victoriosa. No porque tengas más dinero o más propiedades, sino porque no permitiste que te destruyeran, porque mantuviste tu dignidad, tu verdad, tu esencia. Y eso nadie puede quitártelo, jamás. Así que levántate cada mañana orgullosa de quién eres, de lo que has construido, de lo que has protegido, porque eres una mujer extraordinaria y mereces toda la paz del mundo. Con amor, Elena. Guardé la carta en mi diario, junto a las cartas de Rafael, y cerré el ciclo, porque a veces la sanación no viene de afuera, viene de adentro, de esa decisión de elegirte a ti mismo, de honrarte, de reconocer tu valor. Y yo acababa de hacerlo. Hay una diferencia entre sobrevivir y vivir. Durante meses yo había sobrevivido, había luchado, había protegido, había resistido, pero no había vivido. Y llegó un momento en el que me di cuenta de que era hora de cambiar eso. Fue un día cualquiera, un martes por la tarde. Estaba regando los rosales cuando me detuve a mirar mi jardín. Realmente mirarlo. Los colores, los aromas, el canto de los pájaros, la brisa suave que movía las hojas. Y me pregunté, ¿cuándo fue la última vez que simplemente disfruté de esto? No pude recordarlo. Los últimos años habían sido una batalla constante. Primero el duelo por Rafael, luego la llegada de Lorena, después la guerra legal, el escándalo, la reconstrucción. Pero, ¿cuándo había sido la última vez que simplemente existí sin miedo, sin preocupaciones, sin estar en guardia permanente? Esa tarde tomé una decisión. Iba a recuperar mi vida. No la vida que tenía antes. Esa había quedado atrás con Rafael, sino una vida nueva, una vida mía, diseñada por mí, para mí. Empecé con cosas pequeñas. Me inscribí en un club de lectura que Carmen me había recomendado hace años. Todas las semanas nos reuníamos en una librería del barrio para discutir libros. Mujeres de mi edad, con historias parecidas, viudas, divorciadas, sobrevivientes. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí comprendida. Una de ellas, Mercedes, tenía una historia similar a la mía. Su nuera había intentado quedarse con su casa, pero ella también había luchado y había ganado. Lo primero que aprendí, me dijo una tarde mientras tomábamos café después del club, es que la maldad existe y que no podemos protegernos de ella completamente. Pero lo que sí podemos hacer es no dejar que nos defina. Sus palabras resonaron en mí, porque durante meses Lorena había definido mi vida. Mis días giraban en torno a ella, a protegerme de ella, a luchar contra ella, pero ya no estaba. Y yo seguía viviendo como si lo estuviera. Era hora de soltar. Esa noche, saqué todas las fotografías que tenía de Lorena, las pocas que quedaban de las cenas familiares, de los cumpleaños, de las navidades, y las quemé. No con rabia, no con odio, sino con liberación. Porque mientras esas imágenes existieran en mi casa, ella seguiría ocupando espacio, y yo necesitaba ese espacio para mí. Las coloqué en una pequeña fogata en el jardín, y las vi arder, una por una. Cuando la última imagen se convirtió en cenizas, respiré profundo y sentí que algo dentro de mí se liberaba.
Los días siguientes fueron diferentes. Me desperté más ligera, más en paz. Empecé a hacer cosas que había postergado durante años. Contraté a un jardinero para que me ayudara a rediseñar el jardín. No porque no pudiera hacerlo yo sola, sino porque quería darle un cambio, un nuevo aire. Mandé a restaurar algunos muebles antiguos. Cambié las cortinas del salón. Pinté la habitación de invitados de un color más claro. Pequeños cambios, pero significativos, porque cada cambio era una declaración. Esta es mi casa, mi espacio, mi vida, y yo decido cómo vivirla. Daniel seguía visitándome regularmente, y cada vez que venía lo notaba diferente, más tranquilo, más seguro. Un domingo, mientras almorzábamos juntos, me contó algo que me llenó de esperanza. Mamá, Patricia y yo estamos pensando en casarnos. Me quedé inmóvil, con el tenedor a medio camino. ¿De verdad? Asintió sonriendo. Sé que es pronto. Solo llevamos 6 meses juntos. Pero es diferente. Ella es diferente, no tiene prisa, no me presiona, solo está. Y eso es todo lo que necesito. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Estoy feliz por ti, hijo, muy feliz. ¿Tú crees que estoy listo? Después de todo lo que pasó con Lorena. Le tomé la mano. Daniel, nunca vas a estar completamente listo. El amor siempre tiene riesgos, pero la diferencia es que ahora sabes qué buscar, sabes qué señales observar y sabes que mereces a alguien que te ame por quien eres, no por lo que tienes. Patricia ni siquiera sabe cuánto dinero tengo, o tú, no le importa. Esa es exactamente la razón por la que es la persona correcta. Daniel sonrió. ¿Vendrás a la boda? ¿Venir? Hijo, voy a organizarla. Esta vez haremos las cosas bien. Nos reímos y brindamos con vino tinto, por los nuevos comienzos, por las segundas oportunidades, por el amor verdadero. Esa tarde, después de que Daniel se marchara, me senté en el salón con un álbum de fotos antiguo. Fotos de mi boda con Rafael, de nuestros primeros años juntos, de cuando nacieron los niños, de los cumpleaños, de las navidades, de los veranos en la playa. Una vida entera capturada en imágenes. Y me di cuenta de algo. La felicidad no es algo que tienes una sola vez. No es un destino al que llegas y te quedas. Es algo que construyes, día a día, momento a momento. Y a veces lo pierdes, y tienes que reconstruirlo. Pero siempre, siempre vale la pena. Cerré el álbum con una sonrisa, y decidí que era hora de crear nuevas memorias. Las semanas siguientes fueron de actividad intensa. Ayudé a Daniel y Patricia con los preparativos de la boda. Elegimos el lugar, un pequeño restaurante con jardín en las afueras de Madrid, nada ostentoso, solo íntimo y hermoso. Patricia quería algo sencillo, y yo estaba completamente de acuerdo. Elena, me dijo una tarde mientras probábamos pasteles, quiero agradecerte. ¿Agradecerme qué? Por darme una oportunidad. Sé que después de lo que pasó con Lorena, debe ser difícil confiar en otra nuera. La miré a los ojos. Patricia, tú no eres otra nuera. Eres Patricia. Y desde el primer día que te conocí, supe que eras auténtica. Eso es todo lo que necesito saber. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Prometo cuidar de Daniel y de esta familia. Lo sé, y nosotros te cuidaremos a ti. Nos abrazamos, y en ese momento supe que la familia estaba sanando. De verdad sanando. La boda se celebró un sábado de octubre. El día amaneció despejado, con ese sol otoñal que dora todo lo que toca. El jardín del restaurante estaba decorado con flores blancas y luces colgantes. Había mesas largas de madera, con manteles de lino y centros de flores silvestres. Todo era perfecto. Daniel estaba nervioso. Lo vi antes de la ceremonia, ajustándose la corbata por 10ª vez. Mamá, ¿y si me equivoco otra vez? Le puse las manos en los hombros. No te estás equivocando. Esta vez estás eligiendo con el corazón, no con el miedo.
Y esa es la diferencia. Respiró profundo. Gracias por estar aquí. Por no rendirte conmigo. Nunca me rendiría contigo, hijo. Eres mi sangre, mi corazón. Nos abrazamos, y cuando lo vi caminar hacia el altar, con Patricia esperándolo con esa sonrisa radiante, sentí que algo se cerraba en mi pecho, un círculo que finalmente se completaba. La ceremonia fue hermosa, sencilla, llena de amor genuino. Cuando el juez pronunció las palabras marido y mujer, todos aplaudimos, y yo lloré, no de tristeza, sino de alegría, porque mi hijo había encontrado su camino, y yo había cumplido mi misión de protegerlo. Durante la fiesta, mientras bailaba con Javier, me hizo una pregunta que me sorprendió. Mamá, ¿alguna vez pensaste en volver a casarte? Me reí. ¿Yo? No, hijo. Ya tuve mi gran amor. Rafael fue todo lo que necesité. Pero podrías tener compañía, alguien con quien compartir. Ya tengo compañía. Los tengo a ustedes, a mis amigos, a mi vida. No necesito un hombre para sentirme completa. Javier sonrió. Eres increíble, mamá. No soy increíble. Solo soy yo. Seguimos bailando. Y en ese momento, rodeada de mi familia, sentí una paz que no había experimentado en años. La fiesta se extendió hasta altas horas de la noche. Hubo risas, historias, brindis. Y cuando finalmente todos se fueron y yo regresé a mi casa, no sentí soledad, sentí plenitud, porque la soledad no es estar solo, es sentirse vacío, y yo estaba llena, llena de recuerdos hermosos, llena de amor, llena de vida. Los meses siguientes fueron tranquilos. Daniel y Patricia se mudaron juntos. Javier siguió con su vida. Beatriz empezó a salir con alguien nuevo, y yo seguí viviendo. Volví a viajar, algo que no había hecho desde la muerte de Rafael. Fui a París con Carmen, visitamos museos, caminamos por los Campos Elíseos, comimos croissants en pequeñas cafeterías, y me sentí joven nuevamente, no físicamente, sino en espíritu, porque la juventud no es una edad, es una actitud, es esa capacidad de asombrarte, de emocionarte, de seguir soñando. Y yo había recuperado eso. Una tarde, mientras caminaba por el Sena, Carmen me hizo una pregunta. Elena, ¿crees que todo lo que pasó con Lorena tenía un propósito? Lo pensé durante un momento. No creo en que el sufrimiento tenga un propósito predeterminado, pero sí creo que nosotros podemos darle uno. ¿Y qué propósito le diste tú? Aprendí a protegerme. Aprendí a confiar en mi intuición y, sobre todo, aprendí que merezco respeto, incluso de mi propia familia. Carmen asintió. Eso es poderoso. No es poderoso, es necesario. Seguimos caminando y me di cuenta de que Carmen tenía razón. Todo lo que había pasado, por doloroso que fue, me había transformado. Me había hecho más consciente, más fuerte, más sabia. No era la misma mujer que había sido antes de Lorena. Era mejor. Cuando regresé a Madrid, encontré una sorpresa esperándome. Una carta. Esta vez no de Lorena, sino de una de las mujeres que habían sido estafadas por su familia. Estimada Elena, mi nombre es Amparo. Fui una de las víctimas de la familia de Lorena. Gracias a tu valentía, pude recuperar parte de lo que me robaron. No todo, pero lo suficiente para empezar de nuevo. Quería agradecerte personalmente, porque no solo luchaste por ti, luchaste por todas nosotras, y eso nos dio esperanza, esperanza de que la justicia existe, de que los malos no siempre ganan, de que las mujeres como nosotras podemos defendernos. Gracias por ser tan valiente. Gracias por no rendirte. Con admiración, Amparo. Leí la carta 3 veces. Y cada vez sentí algo diferente. La primera vez sentí orgullo. La segunda vez sentí gratitud. La tercera vez sentí responsabilidad, porque me di cuenta de que mi historia no era solo mía.
Era de todas las mujeres que habían sido silenciadas, engañadas, robadas. Y yo tenía la responsabilidad de compartirla, no para buscar gloria, sino para inspirar, para que otras mujeres supieran que pueden luchar, que pueden ganar, que no están solas. Esa tarde tomé una decisión. Iba a contar mi historia, públicamente, no con todos los detalles, sino con la esencia, con el mensaje. Y eso fue exactamente lo que hice. Contacté a una periodista local, le conté mi experiencia y ella escribió un artículo. No mencionó nombres específicos, no reveló detalles privados, pero contó la historia de una mujer que se negó a ser víctima. El artículo se publicó un domingo y para el lunes mi teléfono no paraba de sonar. Mujeres de toda España me escribían, contándome sus propias historias, agradeciéndome por haber hablado, y me di cuenta de algo. No estaba sola. Había miles de mujeres como yo, enfrentando situaciones similares, luchando batallas parecidas, y todas necesitábamos escucharnos, apoyarnos, fortalecernos mutuamente. Así que empecé a hacer algo que nunca imaginé. Organicé reuniones, pequeños grupos de mujeres en situaciones de abuso familiar, estafas, manipulación. Nos reuníamos una vez al mes en un café del barrio, compartíamos nuestras historias, nuestros miedos, nuestras victorias, y nos dábamos fuerza, porque juntas éramos más fuertes que solas. Una de esas mujeres, Rosa, me dijo algo que nunca olvidaré. Elena, pensé que era la única, que nadie me entendería, pero estar aquí, escuchándolas a todas, me hace sentir menos sola y más valiente. Esas palabras me confirmaron que estaba ahí, haciendo lo correcto, que mi dolor no había sido en vano, que había servido para algo. Los meses pasaron, el grupo creció. De 5 mujeres pasamos a 15, luego a 30, y cada una tenía una historia que contar. Historias de supervivencia, de resistencia, de victoria, y yo las escuchaba todas, con el corazón abierto, porque sabía lo que se sentía. Sabía lo que era ser traicionada por alguien en quien confiabas, y sabía lo que era levantarse después de eso. Una tarde, después de una de nuestras reuniones, una mujer joven se me acercó. Señora Elena, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. ¿Cómo sabe cuándo es el momento de perdonar? Me quedé en silencio durante un momento. No hay un momento específico. El perdón no es un evento, es un proceso, y solo tú sabes cuándo estás lista. Lo que sí puedo decirte es que el perdón no es para la persona que te hizo daño, es para ti, para liberarte de la carga del rencor. ¿Usted perdonó? Estoy en proceso. Algunos días es más fácil que otros, pero cada día me acerco un poco más. La joven asintió. Gracias. Esa noche en casa, pensé en esa conversación. Había perdonado a Lorena. Honestamente no lo sabía, pero lo que sí sabía es que ya no me despertaba pensando en ella. Ya no me consumía la rabia. Ya no me definía lo que me había hecho. Y tal vez eso era suficiente. Tal vez el perdón no era olvidar, ni justificar, ni reconciliar. Tal vez el perdón era simplemente seguir adelante. Y yo estaba haciendo exactamente eso. Miré por la ventana hacia el jardín. Los rosales seguían floreciendo, cada temporada, sin falta. Y me di cuenta de que yo era como esos rosales. Había sobrevivido al invierno más duro de mi vida. Y ahora estaba floreciendo nuevamente, no de la misma forma, sino de una forma nueva, más fuerte, más consciente, más libre, y eso era hermoso. Me serví una copa de vino, me senté en mi sillón favorito y levanté la copa hacia el retrato de Rafael. Por nosotros, dije en voz alta, por todo lo que construimos, por todo lo que protegí y por todo lo que aún está por venir. Bebí despacio, saboreando el vino, saboreando el momento, saboreando la vida, porque había aprendido algo fundamental. La vida no se mide en años, se mide en momentos,
Y yo estaba decidida a vivir cada momento que me quedaba, con intensidad, con propósito, con amor, porque eso era lo que merecía, y eso era lo que iba a tener. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero yo he aprendido que eso no es del todo cierto. El tiempo no cura, el tiempo te da perspectiva, y la perspectiva te permite sanar. Han pasado 2 años desde aquella noche en el cumpleaños de Carmen. 2 años desde que una mujer desconocida me abrazó llorando y me dijo que mi marido era el padre de sus hijos. 2 años desde que mi mundo pareció derrumbarse. Y ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de algo. No se derrumbó, se transformó. Porque a veces lo que parece el fin no es más que el principio de algo nuevo. Esta mañana me desperté temprano, como siempre. Preparé mi café con leche, salí al jardín. Los rosales estaban más hermosos que nunca. El jardinero que contraté ha hecho un trabajo maravilloso, pero yo sigo siendo quien los cuida, quien los riega, quien les habla, porque esos rosales son más que plantas, son el legado de Rafael, son nuestra historia, y mientras existan, él sigue vivo en este lugar. Hoy es un día especial. Daniel y Patricia vienen a almorzar y traen una noticia importante. Cuando llegaron, los vi desde la ventana. Daniel abriendo la puerta del coche para Patricia. Ella bajando con cuidado, con una mano en el vientre. Mi corazón dio un salto. Salí a recibirlos antes de que tocaran el timbre. «Mamá», dijo Daniel con una sonrisa enorme, «tenemos algo que decirte». Patricia se llevó la mano al vientre, y yo lo supe. «Estoy embarazada», dijo con los ojos brillantes. «¿Vas a ser abuela otra vez?» Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Abracé a Patricia, luego a Daniel, luego a los dos juntos. «Estoy tan feliz», logré articular entre lágrimas. Tan feliz». «Sabíamos que te alegrarías», dijo Daniel, «y queríamos que fueras la primera en saberlo». Entramos a la casa. Les preparé té. Nos sentamos en el salón. Y mientras los escuchaba hablar sobre nombres, sobre planes, sobre el futuro, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. No esperanza de que el pasado volviera, sino esperanza en el futuro, en la vida que continuaba, en la familia que crecía, en el amor que renacía. ¿Has pensado en nombres?, les pregunté. Si es niña, queremos llamarla Elena, dijo Patricia mirándome a los ojos. Como tú. Se me cerró la garganta. ¿De verdad? De verdad, porque queremos que nuestra hija tenga la fuerza que tú tienes, el coraje, la dignidad. No pude contener más las lágrimas. Lloré. Lloré de alegría, de gratitud, de amor. Porque en ese momento me di cuenta de algo. Había ganado. No contra Lorena, sino contra el miedo a perder a mi hijo, el miedo a perder mi casa, el miedo a perder mi identidad. Había ganado todo eso y ahora tenía algo más, algo que nadie podría arrebatarme nunca. El respeto de mi familia, el amor verdadero y un legado que continuaría. Esa tarde, después de que Daniel y Patricia se marcharan, me quedé sentada en el jardín durante horas, pensando, reflexionando, recordando. Y me di cuenta de que esta historia que he vivido no es solo mía. Es la historia de miles de mujeres. Mujeres que han sido traicionadas, manipuladas, subestimadas. Mujeres que han tenido que luchar por lo que es suyo. Mujeres que se han negado a ser víctimas. Y quiero que sepas algo. Si estás pasando por algo similar, si alguien está intentando arrebatarte lo que has construido, si te sientes sola en esta batalla, no lo estás. Hay millones de nosotras, y todas hemos peleado. Y todas hemos ganado, de una forma u otra. Porque la victoria no siempre es recuperar lo que perdimos. A veces la victoria es simplemente no perder quienes somos. Y yo no perdí quién soy. Sigo siendo Elena Martínez de Salazar, la mujer que construyó un imperio de la nada, la mujer que amó profundamente,
la mujer que protegió a su familia con uñas y dientes. Y nada, ni nadie, puede quitarme eso. Los días siguientes fueron de celebración. Javier y Beatriz se enteraron de la noticia del embarazo y todos nos reunimos para brindar. Era como si la familia hubiera renacido, como si todo el dolor del pasado se hubiera transformado en algo hermoso. Y tal vez esa era la lección más grande, que el dolor no es el enemigo, es el maestro. Nos enseña quiénes somos realmente, nos muestra de qué estamos hechos, nos revela nuestra fortaleza. Y una vez que conoces tu propia fuerza, nadie puede destruirte. Una tarde, mientras organizaba el desván, encontré la carta que Lorena me había enviado desde la prisión. La había guardado en una caja, junto con otros documentos del caso. La releí, y esta vez sentí algo diferente. No rabia, no dolor, compasión, porque me di cuenta de que Lorena era una mujer atrapada en una educación que le enseñó que su valor dependía de lo que podía conseguir, atrapada en una familia que la convirtió en lo que era. Eso no justificaba lo que hizo. Nunca lo justificaría, pero me ayudaba a entender. Y la comprensión, aunque no es perdón, es el primer paso hacia la paz. Guardé la carta nuevamente y seguí adelante, porque eso es lo que hacemos, seguimos adelante. Los meses pasaron rápido. El embarazo de Patricia progresaba sin complicaciones. La veía cada semana, más radiante, más emocionada. Y yo disfrutaba cada momento. Compramos ropita de bebé juntas, decoramos el cuarto, elegimos cosas para la cuna. Era hermoso ser parte de esto, de esta nueva vida que llegaba. Una tarde, mientras tomábamos té en mi jardín, Patricia me hizo una pregunta. Elena, ¿cómo era Rafael como padre? Sonreí al recordar. Era maravilloso, paciente, cariñoso, presente. Siempre estaba ahí para los niños. Nunca se perdió un partido, una obra de teatro, una reunión escolar. Creía que ser padre no era solo proveer, era estar. Patricia tenía los ojos húmedos. Espero que Daniel sea así. Lo será, porque aprendió de su padre y porque tiene tu amor. Eso es todo lo que necesita. ¿Tienes algún consejo para mí sobre ser madre? Lo pensé durante un momento. Ama a tu hijo incondicionalmente, pero también enséñale límites, porque el amor sin límites crea tiranos, y los límites sin amor crean resentimiento. Encuentra el balance. Eso es profundo. No es profundo, es experiencia. He cometido errores, con Daniel especialmente. Fui demasiado permisiva después de la muerte de Rafael, y eso lo hizo vulnerable a personas como Lorena. Pero aprendí, y tú también aprenderás. Patricia me tomó la mano. Gracias por todo lo que haces por nosotros, por mí. No tienes que agradecerme, eres familia, y la familia se cuida. Nos quedamos en silencio, disfrutando el jardín, y sentí que la vida había cerrado un círculo, que todo lo malo que había pasado había llevado a este momento, a esta paz, a esta alegría, a esta nueva vida. El día del nacimiento llegó en una madrugada de primavera. Daniel me llamó a las 4 de la mañana. Mamá, Patricia está de parto, vamos al hospital. Voy para allá. Me vestí en 5 minutos. Tomé un taxi. Llegué al hospital con el corazón acelerado. Javier y Beatriz ya estaban ahí, esperando en la sala. Pasaron horas, largas horas de espera, hasta que finalmente Daniel salió de la sala de partos. Tenía los ojos rojos, la sonrisa más grande que había visto en años. Es una niña, dijo con voz quebrada. Es perfecta. Nos abrazamos todos, lloramos de alegría. Y cuando finalmente nos dejaron entrar a conocerla, sentí que mi corazón explotaba. Era pequeña, perfecta, con la nariz de Daniel y los ojos de Patricia. Patricia me la extendió. ¿Quieres cargarla, abuela? La tomé en mis brazos con cuidado, como si fuera cristal, y cuando la miré,
Cuando vi esos ojitos que me observaban con curiosidad, sentí algo que no puedo describir con palabras. Amor puro, amor absoluto, amor que trasciende todo. «Hola, Elena», le susurré. «Bienvenida al mundo. Eres tan esperada, tan amada». La bebé me miró y juré que sonrió. Tal vez era imaginación mía, o tal vez no. Tal vez ella sentía todo el amor que había en esa habitación, todo el amor que había sobrevivido a tormentas, a traiciones, a dolor, y que ahora florecía en ella. Pasé horas en el hospital ese día, sin querer soltar a mi nieta, sin querer perderme ni un segundo. Y cuando finalmente regresé a casa, exhausta pero feliz, me senté en mi salón. Miré el retrato de Rafael y le hablé. Lo logramos, amor. Protegí nuestra familia, la mantuve unida, y ahora tenemos una nieta que lleva mi nombre, que llevará nuestro legado. Sentí su presencia, cálida, reconfortante, y supe que estaba orgulloso. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La pequeña Elena crecía rápido, hermosa, alegre, llena de vida. Y yo disfrutaba cada momento con ella, cada sonrisa, cada gesto, cada pequeño logro, porque ahora entendía algo que no había entendido antes. La vida no es lineal, no va en una sola dirección, es cíclica, se repite, se renueva, se transforma, y nosotros somos parte de ese ciclo. Rafael vivía en Daniel, Daniel viviría en su hija, y su hija viviría en sus hijos. El amor no muere, solo se transforma. Una tarde de domingo, mientras toda la familia estaba reunida en mi casa, me quedé mirándolos desde la puerta del jardín. Daniel jugando con su hija, Patricia sonriendo, Javier contando historias, Beatriz riéndose. Y sentí que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada miedo, cada batalla, porque había llevado a esto, a este momento de paz, de amor, de familia. Me acerqué a ellos, me senté en mi silla favorita y simplemente observé, disfrutando, agradeciendo, viviendo, porque eso es lo que importa al final. No cuánto dinero tienes, no cuántas propiedades posees, no cuántas batallas ganaste, sino cuánto amor diste, cuánto amor recibiste y cuánto amor dejaste como legado. Y yo había dejado mucho en mis hijos, en mi nieta, en las mujeres que había ayudado, en las historias que había compartido. Mi legado no era una casa, era amor. Y ese amor era eterno. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé sola en mi jardín. Las luces colgantes brillaban suavemente, los grillos cantaban. La brisa era perfecta. Y por primera vez en años me sentí completamente en paz. No porque todo fuera perfecto, sino porque había aceptado que nada es perfecto y que está bien. La vida es imperfecta. Las personas son imperfectas. Las familias son imperfectas. Pero el amor es lo único que nos acerca a la perfección. Y yo había amado mucho. A Rafael, a mis hijos, a mi nieta, a mí misma, y eso era suficiente. Miré hacia el cielo estrellado y le di las gracias. Gracias por la vida, por las lecciones, por las batallas, por las victorias. Gracias por haberme dado la fuerza para seguir adelante cuando todo parecía perdido. Gracias por recordarme quién soy, Elena Martínez de Salazar. Una mujer fuerte, digna, resiliente, una mujer que no se rinde, jamás. Y ahora quiero decirte algo a ti, que has escuchado esta historia hasta el final. Gracias. Gracias por acompañarme en este viaje, por escuchar mi historia, por permitirme compartir mi verdad. Sé que no ha sido fácil, que hubo momentos duros, momentos que tal vez te hicieron recordar tus propias batallas, pero espero que también te hayan inspirado, que te hayan recordado que eres más fuerte de lo que crees, que mereces respeto, amor, dignidad, y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitarte eso.
Si estás pasando por algo similar, quiero que sepas algo. No estás sola. Hay millones de nosotras que hemos pasado por esto y todas hemos salido adelante. No perfectas, pero más fuertes. Y tú también lo harás, porque tienes dentro de ti una fuerza que ni siquiera conoces. Una fuerza que solo se revela cuando más la necesitas. Y cuando la descubras, nada podrá detenerte. Confía en ti, protégete. Y nunca, jamás, permitas que alguien te haga dudar de tu valor, porque eres invaluable y mereces todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Antes de despedirme, quiero pedirte algo. Si esta historia te tocó el corazón, si te sentiste identificado, si aprendiste algo, déjame un comentario. Cuéntame tu historia, comparte tu experiencia, porque juntos somos más fuertes y porque tu voz importa. También te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos historias reales de mujeres valientes, historias que inspiran, que enseñan, que transforman. Y si conoces a alguien que esté pasando por algo similar, comparte este vídeo con esa persona. Tal vez sea justo lo que necesita escuchar hoy. Recuerda, no estás sola, nunca lo has estado. Me levanto de mi silla en el jardín, camino hacia la casa, apago las luces una por una, y antes de subir a mi habitación, me detengo frente al retrato de Rafael. Buenas noches, amor, le susurro. Hasta mañana. Subo las escaleras despacio, entro a mi habitación, me acuesto en mi cama y cierro los ojos con una sonrisa, porque sé que mañana será un nuevo día, un día lleno de posibilidades, de amor, de vida, y yo estaré lista para vivirlo, como siempre lo he hecho, con dignidad, con fuerza, con esperanza, porque soy Elena Martínez de Salazar y mi historia aún no ha terminado. Está apenas comenzando.